buenas noches. Comenzamos Perspectivas. Gracias por acompañarnos. Estamos en lunes, el último lunes de junio. ¿Cómo estás, Belén? Así es, a punto ya de estrenar mes. Y bueno, iniciando semana con mucho ánimo. Esperemos que haya usted tenido un excelente fin de semana. Y bueno, iniciando con mucha información, Enrique, tanto en el ámbito político, pero también en el tema de números, de encuestas, de resultados, de presentación también de algunos estudios. Y con esto vamos a empezar esta noche. Sí, nada más antes de comenzar, Belén, hacer el análisis de los datos de uno de los, yo creo 2017 será el año más violento de la historia del país. Pero hay que decir, Belén, que hoy fue asesinado Salvador Adame, periodista. Bueno, fue encontrado su cuerpo incinerado y otra vez el debate sobre los periodistas en México. Otra vez en la lupa el mecanismo, la fiscalía, las promesas de parte del presidente que parece que gasta más en espiar que en la fiscalía, ¿no? Que sí, gasta totalmente más en estos equipos como Pegasus que realmente en fortalecer, darle dientes a la fiscalía. Y es tenebroso. Realmente, cómo te describen las notas que fue encontrado Salvador, incinerado, cómo totalmente las instituciones están doblegadas por estas amenazas. Y me parece, Belén, que más allá tuvimos una vez una mesa para discutir algunos elementos, pero ya tenemos que poner sobre la mesa protecciones más allá, ¿no? de las que están dando los medios de comunicación, porque queda claro que cada semana estamos hablando de un periodista más que es asesinado en este país, ¿no? Y varios factores que se vinculan, Enrique, también, porque justo más adelante vamos a hablar de la consecuencia precisamente de este espionaje periodístico, espionaje a personajes que ya hemos venido narrando a lo largo de los diferentes programas, pero al final de cuentas uno de los argumentos de las personas que habían sido señaladas como espiadas era precisamente el temor que les daba al saber que la autoridad o cualquier otro personaje que los estuviera espiando supieran exactamente qué hacían, dónde estaban, y el temor incluso, bueno, esto de llegar a ser hasta asesinados. Sí, ¿no? Aparte identificado, que sepan tu rumbo, tu trayectoria, dónde estás, dónde trabajas, ¿no? Muy complejo, pero realmente contra este tipo de amenazas es imposible hacer algo, digamos, profundo. Se tienen que empezar a hacer cambios fundamentales en los medios, pero pues es un problema de impunidad, es un problema de inseguridad. Me decían cuando ponía un mensaje hoy en redes sociales sobre este tema, me decían, otra vez, si asesinan a un periodista, esto es una caldera en las redes sociales, pero si asesinan a gente común y corriente, nadie las pela. Nada más hay que recordar que la tasa de homicidios a periodistas es 4 veces más alta que el promedio nacional. Es decir, no estamos hablando de que cada periodista que es asesinado genere un gran escándalo nacional, que sí lo genera, pero no solo es el periodista. La tasa es 4 veces arriba de la nacional. La nacional está en torno a los 20 homicidios por cada 100,000 habitantes y en periodistas son 80 homicidios por cada 100,000 periodistas. Es México el país más peligroso para ejercer el oficio. Entonces, más allá de discursos, más allá de buenos mensajes y deseos del presidente, es momento de tomar decisiones en la materia. Y lo vinculamos, Belén, porque este año ha sido un año muy violento. Belén, si tú recordarás, una de las grandes promesas de Enrique Peña Nieto en su campaña a la presidencia de la República era precisamente pues ponerle fin o ponerle punto y final a la famosa guerra contra el narco que comenzó Felipe Calderón con aquella declaración totalmente irresponsable el 10 de diciembre, precisamente en Michoacán, cuando empezaba el operativo Michoacán, y en donde a través del secretario de la Defensa Nacional en aquel momento y a través de distintos, del procurador, Francisco Ramírez Acuña también ahí estaba en la primera plana, decretó la famosa guerra contra el narco. No le llamó en ese momento guerra, ya después se vistió como militar y empezó a hacer, digamos, todo el rito y todo el ritual en torno a este tema. Pero de ahí de esa fecha, Belén, de 2006, de diciembre de 2006 a la actualidad, estamos hablando de 10 años y medio, en México ha habido un promedio de asesinatos de 20,000 por año, más o menos, son 1,600 por mes, lo que nos lleva, Belén, a una cifra de 55 por día, más o menos en promedio, desde aquella fecha, 10 años y medio. Pero en 2017 estamos empezando otra vez a ver una especie como de curva ascendente en materia de homicidios. En un momento dado, la tendencia llegó hasta noviembre de 2011, se decretó el punto más alto de la administración de Felipe Calderón, pero a partir de ahí empezó una leve caída en el número de homicidios.
era una cifra enorme, pero una leve caída. Y sin embargo, a partir de 2015 vimos otra vez cómo esa cifra a la baja empezó a rebotar otra vez hacia el alza y nos encontramos que en el mes, Belén, de mayo, de acuerdo a las propias cifras oficiales, al Secretariado Nacional de Seguridad Pública, nos encontramos con el mes más violento en los últimos 20 años, precisamente en este mayo de 2017, y todo parece indicar por las cifras preliminares que tenemos en junio, que nos quedan algunos días para terminar, que posiblemente junio será aún más violento en términos de cifras que mayo, lo que nos manda un mensaje no solo de que Felipe Calderón no pudo contener esta violencia, sino que cualquiera de las estrategias implementadas por Peña Nieto en este sexenio pues están fracasando, ¿no? Claro, y decir, Enrique, que ha sido tomado precisamente los homicidios dolosos como un parámetro para medir los índices de inseguridad que hay en México. Si las autoridades o los estudiosos quieren tomar un parámetro para decir cómo está México en materia de seguridad o de inseguridad, recurren precisamente a esta cifra de los homicidios dolosos y las repercusiones que tiene en los diferentes ámbitos, ¿no? Hemos visto cómo estados completos ha llegado momentos en que prácticamente se han paralizado ante la presencia del incremento, más bien en el número de homicidios. Decía el secretario de Gobernación hace apenas unos días que este incremento se debe, entre otros factores, a los reacomodos que hay al interior del crimen organizado. Siempre nos dicen eso, ¿no? Algunas cabecillas que han sido ya capturadas y el reajuste en las diferentes plazas. Mencionar también que hay algunas entidades que en los últimos meses, o digamos al menos en los últimos par de años, pues se han descompuesto en un nivel preocupante, y nos referimos, por ejemplo, a Colima. Colima es tremendo. De ser un estado de los más seguros, porque además es un estado muy pequeño en cuanto a territorio y a población. Pero la pregunta es, ¿por qué era de los más seguros? Por un pacto entre políticos y cárteles, ¿no? Y hay que decir también... La famosa Pax Narca. Que es Colima el estado que tiene uno de los puertos más importantes de México, por donde podría estar entrando y saliendo una gran cantidad de droga, ¿no? Sobre todo droga sintética, que viene de Asia, entra a través del puerto de Manzanillo, por mucho tiempo en paz, de acuerdo a un pacto ahí de no agresión entre criminales y políticos, que se rompe después, si recuerdas, Belén, de varios asesinatos de políticos, empieza a romper incluso un exgobernador en Colima, y todo lo que sucedió con la elección del año pasado, de 2016. Se rompió ese equilibrio, el cártel Jalisco tomó prácticamente posesión de la zona. Algo similar, Belén, sucedió con Guanajuato. Guanajuato tenía indicadores más o menos estables de violencia. Estables me refiero a bajos en comparación con Jalisco, y sin embargo se descompuso también dramáticamente. Michoacán ya es un caso de buen tiempo atrás. San Luis Potosí, Querétaro, que eran entidades bastante seguras, se empezaron a deteriorar con el ascenso precisamente, Belén, del cártel Jalisco. Y no solo por el cártel Jalisco en sí, sino lo que implica el cártel Jalisco, en el sentido de que cada vez la exportación para este cártel es menos importante y el mercado local es mucho más importante en términos de ventas, y también todos los digamos, delitos que están asociados al narcotráfico, como por ejemplo extorsión, secuestros. Bueno, hasta los huachicoleros. ¿Qué es lo que genera más violencia? Por eso muchas veces hemos dicho en este espacio, dejen ir la droga a Estados Unidos, déjenla. El problema no es tanto de tener o no la droga. En Estados Unidos buena parte de los consumidores ya la consumen, si no legal, ya en la ley. Pues sí, una legalidad cierra un poquito los ojos, ¿no? En muchísimas ciudades. Por lo tanto, Belén, me parece, y esto lo vinculamos con lo que salió hoy, con la encuesta nacional de consumo, y lo vinculamos por una razón, Belén, porque si recuerdas cuando Felipe Calderón comenzó esta guerra contra el narco, digamos, puso sobre la mesa varios objetivos que quería con esta guerra contra el crimen organizado. Uno era liberar a las policías de la cooptación de los cárteles. Pues prueba no superada, ¿no? Sí, estaban súper infiltrados y seguimos infiltrados. Y tal vez hasta más, yo diría. Es. Segundo, otro de los asuntos era, de alguna forma, y incluso había un spot que decía así, que la droga no llegue a tus hijos, o que la droga no llegue a los niños, ¿no? También nos damos cuenta que no. Es interesante hoy en la encuesta nacional de consumo de drogas y tabaco, alcohol y tabaco, nos damos cuenta que creció en prácticamente 5 o 6 años, creció el consumo más de 47%. El consumo en aquel momento había en torno a unos poco más de 5 millones de consumidores, 5.8 millones de consumidores, y en este momento hay 8.5 millones
8.5 millones de consumidores consuetudinarios, es decir, consumidores que habitualmente acceden a la droga. Ojo, casi siempre en estas encuestas hay un porcentaje alto de gente que miente, porque como la droga es ilegal, claro, es difícil que alguien en una encuesta admita. Casi siempre esto está subvaluado por la ilegalidad misma de la droga. Un incremento muy importante entre mujeres, un incremento muy importante también entre adolescentes y jóvenes. Por lo tanto, lo que queda claro, Belén, es que luego de varios años, 10 años y medio de esta guerra contra el narco, las cifras más violentas que hemos tenido, es que el prohibicionismo ha sido un fracaso bajo cualquier tipo de argumento. Ver a nuestras policías los miles y miles de millones de pesos que se gastan todos los años para combatir la venta de drogas, el consumo, y no invertirlo en donde deberíamos, Belén, en hospitales, en escuelas, en centros de prevención, en centros de rehabilitación, que son en realidad los espacios en donde se debería enfrentar la droga, no a través de las policías. Sí, los programas de prevención que tampoco están funcionando. Mira, el número exacto de incremento entre la población adolescente de los 12 a los 17 años aumentó 125% y el de mujeres 222%. Otro de los datos, Enrique, que comentábamos antes de entrar al aire y que realmente resulta, además de interesante, preocupante, es que a nivel mundial se ha incrementado la venta de droga vía internet de 200 a 400%. Ya no tienes que buscar quién te la venda en la calle, puedes acordar, incluso pues casi de envío a domicilio, ¿no? A través de internet. Y quién sabe con quién te topes en esos encuentros ilegales. Es inseguro totalmente, pero se está llevando a cabo. Pero a lo que me refiero, más allá de la forma en que se adquiere, si es internet o si es una forma personal, es que no se logró en 10 años reducir el número de consumidores. Al revés, vamos al alza. Y creo que se debe reconsiderar de fondo, Belén, la estrategia contra el crimen organizado. Y desde mi punto de vista, prácticamente no hay ningún partido político que tenga posibilidad de ganar en 2018 que esté viendo otra forma de entender este problema. En general me parece que se están utilizando las mismas fórmulas. Peña Nieto dio una estrategia distinta a la del calderonismo. Ninguna. Intentaron poner en marcha la gendarmería. Creo que la gendarmería ha sido un fracaso total. Absolutamente. Después se apostó por el famoso mando único, mixto y flexible. Tampoco se ha podido poner, ni siquiera ha pasado la reforma por la Cámara de Diputados. El hecho de que la policía pasara a la Secretaría de Gobernación, al cargo de Miguel Ángel Osorio Chong, pues también ha sido un fracaso porque se ha utilizado también políticamente la policía. Entonces, pues creo que otro sexenio, o hacia allá vamos, otro sexenio de fracasos en materia de seguridad y con cifras aún más alarmantes que en el periodo de Calderón, lo que me parece que hace algunos años pensamos que era insuperable, que lo que había logrado Calderón en términos de asesinatos era imposible, pues parece que en este sexenio estaremos encima. Y no perder de vista qué pasará con la legalización de la marihuana, hasta ahora con fines terapéuticos, pero en un futuro probablemente también con fines recreativos. Y Jalisco, ¿no? todos los semáforos en rojo, esto es datos del semáforo delictivo, menos secuestro, que es el único donde hay descenso, hablando ahorita del software, que seguro entrará ese tema, en secuestros hay descenso, homicidios, extorsiones, robo a vehículos, robo a casa, robo a negocios, lesiones, violaciones, todo en Jalisco al alza. Problema sí de la Fiscalía y de las policías estatales, pero también de las policías municipales. Bueno, vamos a regresar seguramente con parte de este tema también, una vez que recibamos a nuestros invitados, regresando de la pausa. Después de que el presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, anunciara su salida de gobierno abierto debido al presunto espionaje del que se le acusa al Ejecutivo Estatal, la presidenta del Secretariado Técnico del organismo, Cintia Cantero Pacheco, dijo que era la primera vez que se recibiría un documento sobre el tema y la información la conocía solo a través de las redes sociales. No obstante, se respetaba dicha decisión. Sumada a la renuncia de Alfaro, el presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Alberto Uribe Camacho, a través de una carta, también presentó su renuncia voluntaria. Ante esto, el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, respaldó la salida de los municipios de Guadalajara y Tlajomulco del Secretariado Técnico de Gobierno Abierto del Estado de Jalisco. Y respecto a qué es lo que pierde Guadalajara con su salida, Lemus Navarro dijo desconocerlo, ya que Zapopan no participó en el organismo. El municipio tapatío tenía la representación de la zona metropolitana y Tlajomulco la suplencia, caso contrario al secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, quien lamentó la salida del Ayuntamiento de Guadalajara. Mediante una publicación en redes sociales, el funcionario estatal calificó de irresponsable la postura del alcalde.
Bueno, secuestro, Belén, es uno de los temas fundamentales digamos, digamos que es de los delitos más, ¿qué se puede decir, Belén? Más señalados, que generan más... Pues daños colaterales incluso, ¿no? Porque afectas a la familia, afectas el patrimonio de las familias, evidentemente la inseguridad que genera, la sensación de inseguridad que generan los secuestros, por supuesto, es uno de los delitos de mayor impacto, digamos, ¿no? Que hay dentro de la sociedad. Lo decimos porque así se ha querido justificar el software que adquirió, hay que recordar, el gobierno del estado adquirió un software en 2014 a una empresa italiana que se llama Hacking Team. Es un software que se compró en no mensualidades, en 3 pagos de en torno a unos 500,000 euros en total, que si lo llevamos a moneda mexicana estamos hablando de poco más de 11 millones de pesos, 10 millones y medio de pesos. Y si bien uno entendería, Belén, que se necesita este tipo de software para combatir el crimen, para combatir los secuestros, lo que siempre generó duda es que el sello de entrada de este software al gobierno del Estado no llegó a través de la Fiscalía General del Estado, sino a través de la Secretaría General de Gobierno. Luego han salido versiones que Luis Carlos Nájera no quiso recibir ese software, que no le tenía confianza y que por lo tanto entró a la Secretaría General de Gobierno, pero al fin y al cabo es una irregularidad. Y la adquisición de este software es lo que nos ha llevado a una de las noticias que hemos venido comentando en los últimos días, el que ha sido utilizado para espiar, no precisamente o seguir la huella de algún delincuente, sino presunto delincuente. Sí. Claro. Estamos hablando también del espionaje que hoy por hoy están sufriendo algunos periodistas, algunos activistas, y que como consecuencia, Enrique, también de esta situación, pues el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, decidió retirarse de la mesa del gobierno abierto, ¿no? Que es uno de los temas que vamos a abordar esta noche. Alex Hermosillo, diputado de MC, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, con mucho gusto poder platicar. Gracias por acompañarnos. José Bautista, ¿cómo estás? Muy bien, Enrique. ¿Te presento como de Sintra? Pues, o parte del gobierno abierto, como académico del ITESO. Académico del ITESO. Mejor. Sí, platícanos antes de comenzar a desgranar el asunto del software y todo lo que ha significado este escándalo. ¿Qué es gobierno abierto? Es decir, ¿de qué se está levantando, en este caso, Enrique Alfaro, alcalde de Guadalajara, y Alberto Uribe de Tlajomulco? Sí, bueno, gobierno abierto se plantea como una nueva forma de que el gobierno se relacione con sus ciudadanos, donde juega un papel muy importante la tecnología. Es justo aprovechar la tecnología para hacer un vínculo más cercano, fomentar la participación ciudadana, la transparencia y, en conjunto con sociedad civil, colaborar en la forma de hacer nuevas políticas públicas, ¿no? Esa es como la idea general. Y México ha jugado un papel muy importante a nivel internacional en gobierno abierto, ¿no? El gobierno abierto surge en Estados Unidos por un acuerdo de Barack Obama, y México es de los primeros países que se suma, de los incluso países fundadores. Y desafortunadamente, lo digo porque al ser uno de los pioneros en gobierno abierto reconocidos a nivel internacional, pues hoy la mesa de gobierno abierto a nivel país, que era la secretariado tripartita, pues es muy debilitado porque salen 10 organizaciones de la sociedad civil a raíz de estos escándalos de espionaje. Es decir, se retira sociedad civil de la mesa de gobierno abierto a nivel nacional, y esto creo que pues, termina por debilitar muchísimo el espacio de gobierno abierto y los triunfos que habíamos tenido como país. Y yo creo que de forma muy justificada el retiro de las organizaciones, porque pues, el principio básico para colaborar gobierno y ciudadanos es que haya confianza, co-creación, y eso se cayó con estos supuestos espionajes que existen a nivel nacional. Y aquí en el Estado pues estamos justo en esta coyuntura de la sospecha que existe, ¿no? Del uso del software, que a muchos nos dejó intranquilos, preocupados, con muchas dudas, y por eso tanto el alcalde de Guadalajara como su suplente Alberto Uribe, y yo también como miembro representante del Poder Legislativo, pues a título personal presento también mi renuncia de la mesa de gobierno abierto, sin que esto nos exima de los compromisos que habíamos generado para, en las instituciones en las que estamos, pues tratar de fomentar el gobierno abierto. ¿Hay, diputado, algún indicio de que este software se utilizó para espiar? Sí, todos los indicios y pocas respuestas, ¿no? ¿Como quién? ¿Hay algún caso que ustedes tengan documentado? Más que un caso, hay creo que un tema muy específico. Pues yo creo que sí, ¿no? No, es que digo, yo no conozco un caso que se haya salido a la luz, el caso de Jalisco. Claro, que hay antecedente sería... Es un software que se adquiere y primero, a mí me parece muy preocupante, se niega que se tenga, ¿no? Sí, al principio lo niegan, sí, se demuestran las facturas
y entonces tienen que aceptarlo. Segundo, pues se habla de que ha sido utilizado de manera extraoficial, supuestamente, y tiene un argumento muy claro, y es: hay evidencia de que solamente en 2 ocasiones se ha solicitado que sea utilizado a través de una orden judicial. En 3 años, 2 ocasiones solamente, un software que en total nos está costando más de 200 millones de pesos. Sí nos parece que tiene a pensar que se está usando de otra manera. Y con esto que sucede a nivel nacional, creo que aumenta todavía el nivel de duda y de sospecha, porque está en la Secretaría General de Gobierno, porque solo ha sido usado 2 veces de manera judicialmente aceptada, digamos, y porque pues, al principio se negó, no fue transparente la compra, la operación, no tenemos claros los criterios, políticas de uso, nos deja con todas las dudas del mundo y con mucha preocupación de que alguien de la mesa de gobierno abierto esté utilizando un software de este tipo. Ahora, diputado, estamos hablando de la adquisición de nueva tecnología reciente, pero no sé si esto les ha llevado a ustedes a investigar más allá y más a fondo. ¿Hasta dónde las autoridades estatales han venido espiando personajes, y volvemos al punto, periodistas, activistas, ciudadanos, con otras herramientas? Recordábamos, por ejemplo, Enrique, con la llegada de los panistas a Jalisco, cuando encontraron diversos micrófonos en algunas oficinas. Es decir, digamos que estas nuevas tecnologías han cambiado la forma de espiar gente, pero ¿hasta dónde el espionaje existe en Jalisco desde hace tiempo? No sé si usted los ha llevado a indagar más allá de esto. Lo que es un hecho es que nadie tiene la capacidad de comprar este software más que el gobierno del estado, tanto por el costo como porque la propia empresa dice que solamente se lo vende a gobiernos. Segundo, que pues es una situación irregular el que esté en la Secretaría General de Gobierno en vez de en un área de inteligencia o de seguridad. Tercero, pues que realmente la diferencia con lo que sucedió a nivel nacional es que hubo una investigación de periodistas y de especialistas que literalmente tomaron los teléfonos, siguieron los links que les mandaban, tomaron expertos, digamos, también hackers que conocen de esto, incluso personas que trabajan en estas empresas, y se dieron cuenta que efectivamente estaban intervenidos. Quizás si esa investigación se hace en Jalisco, nos encontraremos que muchos de los teléfonos de periodistas, activistas, incluso políticos, pueden también estar en la misma situación. Quien ha hecho ya algo de investigación fue la Red por la Defensa de los Derechos Digitales, en el caso específico de Jalisco. José Bautista. Bien, bueno, sobre este tema habría que señalar que hasta este momento en Jalisco no hemos encontrado un solo caso del cual podamos decir aquí está la evidencia, y esa es también una de las situaciones que motivó que el sector sociedad civil hasta este momento no se levante de la mesa del secretariado técnico, porque además se tiene la convicción que el esquema que plantea el gobierno abierto, aunque es muy complicado llevarlo a la práctica, es un buen esquema, es un modelo interesante y se están haciendo los esfuerzos por intentar llevarlo a la práctica con muchas dificultades, pero se está intentando, ¿no? Entonces, esa es una de las razones, dice el sector sociedad civil. Dice, nos mantenemos dentro de lo que es el esquema de gobierno abierto. Por no haber evidencia todavía de porque todavía no existe evidencia, porque todavía no tenemos la forma de demostrar que se está haciendo un mal uso de ese equipo, y porque hay también una petición de información que las autoridades han contestado y que están además ofreciendo más información Hasta adicional. Hoy, José Bautista, las explicaciones que ha dado por un lado el secretario general de Gobierno y por otro el fiscal, ¿te parecen explicaciones suficientes? No, ese es importante. Desde mi punto de vista hay muchas cosas que explicar. Lo que han comentado en medios de comunicación, me parece que nos quedan a deber todavía muchas explicaciones y más información, y por eso precisamente es que también el sector sociedad civil quiere mantenerse en la mesa para solicitar más información sobre este tema, y que hay también el ofrecimiento de darla. Ahora, ¿cuál es...? Perdón. No, nada más te quería preguntar si tiene sentido que mantenerse en la mesa si la parte de los gobiernos municipales ya se levantó.
¿Sí tiene sentido todavía seguir en esa mesa? Mira, tiene sentido desde el momento en que el esquema de gobierno abierto está planteado precisamente para que los ejecutivos de los estados o el Ejecutivo Federal sean los que asuman los compromisos, ¿no? El hecho de que se hayan incorporado los municipios en Jalisco, pero también en otras entidades, es como sumar, enriquecer más el ejercicio de gobierno abierto. Entonces, en este momento en Jalisco, de los 7 compromisos, por ejemplo, del plan de acción, uno de esos compromisos es asumido por el gobierno municipal de Guadalajara. Entonces hay 6 compromisos, pero además el gobierno de Guadalajara ha manifestado su interés en llevar a cabo ese compromiso. Entonces, digamos, el esquema y los compromisos siguen vigentes. Vamos al corte, regresamos seguimos platicando sobre este tema e incorporamos la voz de Gonzalo Sánchez, vocero del Gobierno del Estado. Estamos de regreso en Perspectivas, hablando sobre espionaje, gobierno abierto y este conflicto político, Belén, que se ha... En el que ha derivado, ¿no? Que ha sido consecuencia precisamente de todo este debate nacional que hemos tenido sobre el espionaje. Y saludamos a Gonzalo Sánchez, vocero del Gobierno del Estado. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Enrique, Belén. Saludos a todo su auditorio. Gracias por la oportunidad. Oye, aquí estamos platicando con José Bautista, con Alejandro Hermosillo, y una de las cosas en las que coinciden es que al Gobierno del Estado en el tema del software de Hacking Team, digamos que le ha faltado algunas explicaciones. No sé si tú puedas abundar en otras explicaciones de por qué llegó a la Secretaría General de Gobierno, si se está utilizando desde ahí o desde la Fiscalía, que abundes un poquito en las explicaciones. Sí, saludos a Alejandro y a José. Es un tema que venimos haciendo ya desde hace algunos días. Entiendo la inquietud y hemos tratado de ser muy precisos y disipar todas estas inquietudes. ¿Por qué llega la Fiscalía General del Estado? Circula por ahí un recibo, un acuse de recibo de la Secretaría General de Gobierno, de parte de la empresa Hacking Team, con la que nosotros realmente no tuvimos un acuerdo. O sea, recordemos que el software se compra a través de una empresa con sede en la Ciudad de México, que es a su vez socia comercial de Hacking Team. Entonces, esto corresponde a que algún equipo pudo haber sido entregado y recibido ahí para trasladarse a la Fiscalía General del Estado. Pero vaya, el mensaje sería: no nos vayamos con esa finta. O sea, el software no es algo que se entrega en un solo paquete y punto, sino que tiene mayores aditamentos, es un equipo mucho más robusto, que se va entregando de manera paulatina y que fue entregado pues a la gente competente, que está particularmente en la Policía Cibernética, en la Fiscalía General del Estado. ¿Por qué, Gonzalo, por qué hay tan pocas órdenes judiciales para utilizar este software? Esto es parte para qué se utiliza el software. Ciertamente el Estado, en este caso nosotros como Gobierno de Jalisco, la Fiscalía General, puede intervenir un teléfono única y exclusivamente cuando obra una orden judicial. Antes de esto no puede hacerlo. Como bien mencionan, han sido 2 ocasiones en que esta orden judicial se ha dado. Sin embargo, todo el software y el equipo de tecnología, que prefería llamarlo así porque el software es limitativo, el equipo de tecnología que se contrata permite utilizarlo porque no implica invadir, es una cuestión de metadatos, se puede utilizar en distintas ocasiones. Esto ha llevado a intervenir en algunos secuestros que afortunadamente han sido resueltos y con la captura de bandas que se dedicaban precisamente a este delito, alrededor de 60 bandas que se dedicaban a este delito, según lo reporta la propia Fiscalía. Pero entonces, por lo que te entiendo, solamente se ha utilizado en 2 casos para obtener información de estos teléfonos y en el resto de los casos solamente se han rastreado sus metadatos. Es correcto. O sea, nada más el movimiento de estas personas. Exactamente. Tal cual como lo estás diciendo, ya es una cuestión de ubicación, de metadatos. No es este acceso que se puede imaginar
el público que nos ve y nos escucha, y que deviene de un debate mucho mayor, con muchas mayores implicaciones, que es el debate nacional, que seguramente ya habrán comentado con amplitud. En el caso de Jalisco no, es un software y es un equipo de tecnología que tiene acceso a metadatos, que sirve tecnológicamente para ubicar ciertos movimientos criminales y cuestiones más precisas que algún especialista de la policía cibernética pudiera explicar con mucha mayor amplitud, pero que solamente se ha utilizado en 2 ocasiones, digamos, para lo que es sí ya intervenir lo que es un teléfono, porque esto solamente se puede hacer con un mandato judicial, y en ese sentido el gobierno es estricto en el uso de este equipo tecnológico. Jamás sería utilizado con otra función que no sea para lo que fue adquirido, que es para servir de inteligencia para la captura de criminales y para la resolución de actos delictivos. Gonzalo, te saluda Belén Zapata. ¿Desde dónde se está operando este sistema? ¿Directamente desde la Fiscalía o desde la Secretaría General de Gobierno, o ambas dependencias lo utilizan? No, debe de haber absoluta claridad. Es la Fiscalía General de Gobierno, particularmente el área de Policía Cibernética y particularmente la unidad antisecuestro. ¿Y el fiscal tiene que decir sí o no a la hora de utilizar este equipo, o es simplemente decisión de la Policía Cibernética? En la parte invasiva, la Policía Cibernética lo propone, pero si no hay una orden judicial, si un juez no determina que se puede, porque al final, como ustedes bien saben, invadir la privacidad de las personas únicamente es un delito, sí. Permitido cuando hay una orden expresa de un juez. Antes de esto es un delito. El Estado estaría incurriendo en un delito si hace esto y no hay una orden judicial. Entonces, no es el fiscal general del Estado el que decide cuándo intervenir o no una comunicación. Tiene que ser mediante la orden de un juez. Cuando se utilizan los metadatos, estos no son invasivos, no implica alterar la privacidad de las personas, y estos se pueden utilizar de acuerdo a como lo pida la propia investigación. En este caso, la unidad especializada antisecuestros, que es la que ha obtenido los resultados y es para lo cual fue contratado el equipo de tecnología. También ha sido utilizado en otros delitos, por ejemplo, extorsión, donde también ha habido una disminución que tiene que ver con la ubicación de los, por lo menos el rastreo de los teléfonos. Es como se han dado cuenta que la mayoría de las llamadas vienen de penales, particularmente de estados como Tamaulipas, es a través del uso de estas herramientas tecnológicas. Gonzalo, regresando a la pregunta que te planteaba al inicio, Enrique, y una vez que nos has aclarado que es la Fiscalía quien se hace responsable y utiliza además este programa, ¿por qué entonces el sistema se instaló en la Secretaría General de Gobierno y por qué se da la capacitación en esta dependencia por parte de Hacking Team? No, el acuse de recibo lo que dice es que se recibió algún aditamento que tiene que ver con este equipo, ¿no? Entiendo que esto levante inquietud y entiendo que se debate. Qué bueno que lo estén preguntando. Yo le comentaba al propio diputado Hermosillo que era una inquietud legítima la que tenía. Por eso también la digo con la claridad que debe de ser. Se recibe un aditamento, como se recibe en alguna oficina de gobierno, y se pasa esto a donde debe de estar, que es a la Fiscalía, que es la que opera todo el equipo tecnológico. No hay ningún equipo de inteligencia en Secretaría General de Gobierno. La Secretaría General de Gobierno no utiliza ningún equipo de estas características, no lo necesita. Quiero también dejar en claro que este es un gobierno que ya apunta hacia los 5 años, es un gobierno que me parece que se ha caracterizado, a diferencia de otros anteriores, e incluso de otros actuales en funciones, que tiene una apertura permanente con los circuitos incluso más críticos hacia el gobierno, activistas, periodistas, personas que defienden los derechos humanos, sociedad civil. Con todos ha habido apertura y me atrevería a decir que con todos existe un diálogo, con todos existe una interlocución. No tendríamos como gobierno por qué recurrir a este tipo de prácticas que son además delictivas, estaríamos incurriendo en un delito, como lo comentaba anteriormente, y que además no las necesitamos. En Jalisco se vive, me parece, un clima de debate. Prueba está esta propia entrevista da prueba de ello, un debate abierto, un debate franco, en donde no se requiere andar con este tipo de prácticas, digamos, del pasado, anacrónicas, que lo único que hacen es enturbiar el ambiente, un ambiente democrático que es el que debe de privar en nuestra sociedad. Diputado Hermosillo. Bueno, refrendarle a Gonzalo la invitación y la petición que le hemos hecho ya 3 veces al gobierno del Estado para que acudan al Congreso, que es un lugar de debate público, a dar las explicaciones pertinentes, porque
Creo que la información que tenemos del sistema ha sido solamente en este tipo de entrevistas y nos serviría muy bien, nos serviría mucho una declaración oficial del fiscal sobre las políticas de uso. Yo quisiera pensar que no solamente estamos hablando de algo que determina la voluntad de una u otra persona, sino que tienen documentos, manuales de uso, formas en que se pueden operar. Y en el Congreso del Estado habemos varias fuerzas políticas interesadas en escuchar todas las explicaciones y las dudas necesarias. Nos preocupa muchísimo que el botón para activar este software esté en manos de un fiscal que hace poco utilizó incluso su Twitter para golpear políticamente acusando un hackeo, cuando se supone que ellos son los primeros en tener este tipo de software, y cuando hablan de que se habla de metadatos, cuando en la propia ley de telecomunicaciones el acceso a metadatos con la justificación necesaria son absolutamente gratuitos y se tienen que solicitar a las propias empresas. Las compañías telefónicas. Creo que conocemos que es un software muy parecido a la forma en que utiliza Pegasus, ya lo han dicho los especialistas, pero como yo diría, ¿no? Pues no nos crean ni a Gonzalo ni a mí, acudan al Congreso a darnos una explicación, a tener una deliberación, una preguntas y respuestas, y ayudemos a disipar todas las dudas que existen en esto, ¿no? Gonzalo. Ya hubo un primer ejercicio, digamos, en el camino que señala Alejandro, en el sentido de clarificar. Hubo una petición expresa de parte de Coparmex y TESO, algunas organizaciones que forman parte de la mesa de gobierno abierto, en el sentido de hacer preguntas concretas respecto a la utilización de este equipo de tecnología. Se respondió esto en tiempo y forma, de manera oficial. Ya posteriormente se expuso incluso ante los medios de comunicación. Me parece que las respuestas, al menos no hemos tenido otra retroalimentación. Me parece que las respuestas han dejado satisfechos a quienes formularon estas preguntas. Yo no descartaría que hubiera una clarificación aún más amplia o una nueva clarificación, un nuevo proceso, digamos, de clarificar y de dar certeza. Yo desconozco en este momento cuál es el procedimiento para que puedan citar a un secretario de Estado, en este caso el fiscal general del Estado, a comparecer al Congreso. Seguramente tendría que ver ahí el voto de algunos grupos parlamentarios y de los diputados que los conforman. Si esto se logra, yo creo que no habría ningún inconveniente. Es más, no solamente no habría ningún inconveniente, estaría obligado, en este caso el funcionario del Ejecutivo, a hacerlo. Pero en aras de que haya esta claridad, pues yo creo que debe de disiparse, y las preguntas que existan en el ambiente, que las inquietudes que haya, pues nosotros estamos obligados a resolverlas. Yo dejaría algo sobre la mesa. Si hubiera alguna persona de las que nos está escuchando, algún activista, algún periodista, algún miembro de una organización civil, incluso algún actor político que hubiese sentido que su privacidad se hubiera visto vulnerada en los últimos meses, esto de este equipo de tecnología se supo hace prácticamente 2 años. Si en este periodo alguien ha sentido esta situación, que se acerca al gobierno del Estado. Yo me ofrezco como un puente para llevarlo, e incluso que sea el gobernador del Estado quien personalmente la atienda, porque lo que nosotros queremos mostrar es que debe de haber absoluta garantía, que los ciudadanos deben de estar seguros que esto no se utiliza con otro fin que no sea el combate al crimen, y que tiene que haber una orden de un juez, esto es, de otro poder autónomo, ajeno al Ejecutivo y ajeno al Legislativo, que dé la orden de que esto se puede hacer. Antes, este software no se utiliza en contra absolutamente de nadie. Bautista, tenemos 1 minuto. Sí, bueno, nada más comentar que en la respuesta después de revisar la respuesta que dio el gobierno del Estado a la solicitud de información, sí hay algunas cosas que las organizaciones no están completamente satisfechas con la respuesta y están esperando la oportunidad de poder hacer más preguntas y clarificar también lo que se informó. Y supongo que en el seno del gobierno abierto, donde ustedes siguen sentados, puede ser un buen espacio, ¿no? Sí, así es. Gonzalo. Permiten, creo que sería un buen momento la mesa de gobierno para hacer este tipo de inquietudes. Lamentamos en ese sentido que se hayan levantado de la mesa los actores que se levantaron de la mesa. Creemos que es una buena. Gonzalo Sánchez, gracias. Muchas gracias, buenas noches. Vamos al corte, Belén, y retomamos. Una pausa, regresamos.
Estamos de vuelta en Perspectivas platicando sobre espionaje. Ha sido más sobre espionaje que sobre Lo gobierno. de gobierno abierto, que fue la consecuencia por la cual se levantaron, ya lo decíamos, el alcalde de Guadalajara y de Tlajomulco de esta mesa. Y bueno, retomando precisamente el tema de gobierno abierto, José Bautista, ¿cuál es en términos generales el concepto de gobierno abierto y cuál es la relación que existe entre gobierno abierto y el tema que hemos venido abordando, espionaje? Porque de repente hay quienes se han preguntado qué tiene que ver una cosa con la otra y por qué se levantan las autoridades municipales de esta mesa. Claro, bueno, el gobierno abierto, digamos que es una forma de enfrentar problemas involucrando a los ciudadanos. Se supone que la participación ciudadana es sin ninguna jerarquía, es decir, ahí todos opinan y tiene el mismo peso la opinión de un funcionario que de un ciudadano. Y ese, digamos, otro elemento importante, además de la participación, de la colaboración, es el de que se supone que entre la opinión de uno y de otro van creando juntos acuerdos que les permite implementarlos, ¿no? que permite atender problemas y mejorar la forma en que el gobierno está atendiendo esos problemas y también ofreciendo mejores soluciones de servicios públicos, ¿no? En términos concretos, digamos que eso pretende ser. Ahora, ¿por qué? El vínculo con el asunto de espionaje. ¿Por qué el vínculo? Bueno, pues aquí el sector sociedad civil envía un mensaje, se solidariza con las organizaciones de México que se levantan justamente porque se descubre que organizaciones que forman parte del gobierno abierto están siendo investigadas, pero no solamente ellas, sino que también personas que se han opuesto a ciertas prácticas que están promoviendo la anticorrupción, que están siendo investigados. Al enterarse de eso y al estar, ellos ya habían hecho estas denuncias dentro de la mesa del gobierno abierto y no les habían hecho caso, y entonces ellos deciden pues que eso no era aceptable y deciden levantarse de la mesa. Entonces, en Jalisco nos solidarizamos con las organizaciones que tienen ese gesto y pedimos también que se haga una investigación independiente y se sancione en el caso de México, del gobierno federal. Pero también sabemos que en Jalisco el gobierno del estado ha invertido una cantidad considerable en la compra de equipo y no sabemos mucho de cómo se está utilizando, en qué casos, en fin, y por eso se aprovechó para decir, a ver, pues aquí en Jalisco también hay una situación que hay que aclarar, y por eso es que se preguntó bueno, cuál es el marco jurídico, en qué caso se ha implementado este equipo, y hay una primera respuesta. Se atiende, digamos, algunas cosas, pero otras pues nos generan todavía más dudas. Claro. Diputado, ¿se puede hacer estamos. algo en términos jurídicos, en cambios de leyes, para reducir la discrecionalidad que tiene un funcionario para tomar decisiones en esta materia, para decidir a quién espía, a quién no? Por lo que platicamos con Gonzalo Sánchez, queda claro que necesitas una orden judicial para el asunto de bajar información, cosa que yo pondría en duda si ocurre en todas las ocasiones, porque sobre todo por todos los casos de secuestro que hay, pero también los metadatos son fundamentales, y el hecho de que alguien con un aparato pueda saber exactamente dónde te mueves, también tendría que tener una especie como de contrapeso, ¿no? Claro. Yo creo que en términos jurídicos, el marco legal trata de proteger esa parte a través de justo que tengas que documentar la necesidad de hacerlo y que una autoridad judicial sea quien determine. Creo que es muy difícil también dejar con precisión los detalles en la ley, porque pues esta tecnología va avanzando mes con mes y la ley casi siempre va a ir atrás. Entonces, creo que más bien se debieron haber hecho las cosas de manera diferente desde el principio. Si hubiera hecho público el propio gobierno del estado con transparencia, vamos a adquirir esto, es para estas tareas, lo vamos a operar de esta manera, vamos a involucrar a una comisión independiente de especialistas a que revise y valide que se está utilizando bien, pues creo que todos estaríamos hoy muy tranquilos y hasta aplaudiríamos que la tecnología está utilizándose bien. Pero en el marco de un gobierno federal que se apuntó ya con claridad, emanado del mismo partido, con un software de características similares, creo que sí nos dejó todas las dudas.
y si se hubiera aplicado en apego a derecho, pues creo que hubiéramos tenido también la tranquilidad. ¿Hay posibilidades de que Guadalajara y Tlajomulco vuelvan a la mesa? No lo sé, yo creo que si hubiera una investigación independiente donde participaran personas ajenas al gobierno y se demostrara el buen uso de esto y se reformara y se fiscal, publicara. por ejemplo, si el fiscal va al Congreso, da respuestas a estos temas, da de alguna forma detalles, ¿podría haber posibilidad? ¿Hay apertura o ya el tema está cerrado? Yo pienso, y en el caso tuyo también, porque tú eres representante del Congreso. Así es. ¿No? En el gobierno abierto. Pensando en mi postura, que ha coincidido con la de los alcaldes, creo que las respuestas serían importantes, pero no respuestas solamente verbales, que viéramos justamente el marco institucional que tiene este software, porque no puede quedar en la voluntad de personas en las cuales honestamente se perdió la confianza. Si hubiera un marco institucional adecuado, con personas ajenas que lo estén revisando, creo que podríamos considerar la posibilidad de volver a la mesa a seguir participando. Aún así... O sea, que alguien independiente realice una auditoría de cómo se ha ejercido este software desde 2014 que se adquirió. Así es, cómo se ha utilizado y que en el futuro también no sea discreción, ¿no? Y nada más decir que el que las autoridades municipales y yo personalmente nos hayamos levantado de la mesa, coincido en que no va a afectar los compromisos. Guadalajara tiene un compromiso puntual, que es la rehabilitación y construcción de un parque en Lomas de Polanco con la participación de la Policía de Guadalajara y el área de prevención del delito. Ese compromiso se mantiene y se está dando continuidad. De mi parte, en el Congreso he planteado una agenda de Parlamento abierto que también vamos a seguirla impulsando. Es decir, el gobierno abierto va a trascender además de lo que suceda en la mesa y va a resolver también la alianza de gobierno abierto a nivel internacional. ¿Qué va a pasar? Porque hay una política específica que habla de estos casos y ellos determinarán si se expulsa a México y si el programa piloto continúa de Jalisco o no. Es decir, a nivel internacional también tienen los focos prendidos. Ahora, en términos reales, ¿qué tan en serio se ha tomado este secretariado técnico? Porque de acuerdo a la lista de asistencia, pues entendemos que el alcalde había asistido, creo que a una o a dos, cuando mucho, de las sesiones. En realidad, ¿qué tanto se está tomando en serio este...? Honestamente, yo ahí haría un reconocimiento al trabajo que han hecho los enlaces, que son como las personas que operativamente se reúnen continuamente a trabajar los acuerdos, a construir las políticas públicas que se gestaron ahí. La mesa realmente, como de los titulares, ha sesionado no muchas veces, de hecho tenemos varios meses sin sesionar, pero el trabajo de los enlaces había continuado de manera correcta y eso había permitido que se llevaran a cabo estos compromisos. Entonces, creo que no es que se tome no en serio y justamente por eso creemos que es una mesa importante en la cual debemos dar un mensaje claro de que la característica principal de la co-creación es un gobierno que está del lado de los ciudadanos y no espiándolos, persiguiéndolos y en contra de ellos. José Bautista. Bueno, en ese tema sí me parece importante aclarar que la forma en que opera el gobierno abierto en Jalisco es a través de los enlaces y ahí la participación tanto de Guadalajara como del Congreso ha sido muy puntual, son de los más participativos y ahí es efectivamente donde se están haciendo las cosas, ¿no? En este momento está habiendo reuniones con las diferentes instancias que tienen que ver con el cumplimiento de los compromisos, se está involucrando a las organizaciones para estar verificando los avances y me parece que eso es lo central. Las reuniones del secretariado técnico efectivamente no han sido muchas, pero también existe la figura de los suplentes, no solamente tienen que estar los titulares, y Guadalajara ha estado presente también en la mayoría de las reuniones, al igual que el Congreso. Entonces, digamos que desde ese punto de vista va bien el trabajo, falta mucho todavía por concretar, y una de las limitaciones serias que sí tiene el ejercicio de gobierno abierto es que es poco conocido. Todavía no hay... No es muy abierto, digamos. No ha habido conocido hasta ahora, prácticamente, una política de comunicación efectiva. Sí está la página, pero le falta más difusión, mucha mayor difusión e interacción con los grupos que están, digamos, que tienen relación con los temas que se están abordando. Y ese es algo en lo que se está trabajando, pero que no hemos encontrado todavía la mejor forma de atenderlo. ¿Los integrantes qué organizaciones están, qué empresarios están, quién los eligió? Mira, la invitación se hizo a través de la Subsecretaría de Planeación
del Pero ellos gobierno del decidieron Estado. quién integraba el secretariado técnico. Ellos junto con un grupo promotor inicial, pero al final, digamos, la decisión la tomó, supongo que el gobernador junto con el subsecretario de Planeación a quién invitar. En el camino sí se quedaron algunas organizaciones, entre ellas, por ejemplo, la MEDE y Sintra, decidieron no participar por la forma en que se conformó finalmente el secretariado técnico. Y han estado observando más bien de lejecitos el proceso, y en algunas cosas se les ha invitado y ellos deciden si asisten o no asisten. La MEDI, tengo entendido que ellos decidieron mejor no participar por la forma en que se había dado al final la conformación del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto. Nos dice Rafael Hernández, el supuesto gobierno abierto me suena a demagogia. Jaime Everardo nos dice, Enrique, nos tiene muy preocupados la desaparición de jovencitas en toda la zona metropolitana de Guadalajara y que Fiscalía ni siquiera da información alguna. ¿A quién o a quiénes están protegiendo las autoridades locales? Porque a los ciudadanos no. Sí, lo que han dicho muchos ciudadanos, ¿no? Que estos equipos sofisticados, entre comillas, deberían de utilizarse para precisamente encontrar a estas chicas, ¿no? Y quiénes son los responsables de su desaparición. Alejandro Hermosillo, gracias por haber Contrario, estado aquí. gracias, buenas noches. José Bautista, gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes. Belén, pues aquí está el tema. Ojalá sean más explicaciones porque es un tema que concierne a la libertad de expresión y a la privacidad de todos. La seguridad, ¿no? También. No, por supuesto, pero el buen uso tiene que ver con eso, ¿no? Con la privacidad y la libertad de expresión de todos. Enrique, viernes estaremos en Perspectivas, pero en un horario más tarde, pero por lo pronto el miércoles aquí nos encontramos en punto de las 9 de la noche. Hasta el miércoles. Luego.